Ramiro, querido amigo. ¿Qué tal estás, Muy bien, ¿y tú? Pepe? Muy bien, ¿y tú? Otra vez aquí en esta serie fabulosa de estoicos, yogis estoicos. Y en un escenario precioso, ¿no? Una librería, Sí, una biblioteca que tienes. Una de mis 5 bibliotecas. Tengo 5. Esta es una. Yo las he visto más grandes también. Sí, por eso esta es la más pequeña, pero de los libros más genuinos. Qué bueno, qué bueno. Aquí tenemos uno, India que amo. Exactamente. Que vamos a hablar en este vídeo 12 actitudes básicas en la senda hacia la mente yógica estoica. Qué Exacto. bonito. Sí, me gustaría decir, si te parece, claro. que es que ha habido una gran conexión entre los primeros estoicos griegos y los yogis, porque había muchas caravanas, había intercambios comerciales y eso dio lugar también a intercambios culturales entre la India y Grecia. Porque siempre hablamos mucho, si te das cuenta, de los 3 grandes estoicos italianos o romanos, pero y los estoicos griegos como Crisipo y Zenón, que se atribuye a Zenón la creación del estoicismo en Grecia. Pues bien, entre griegos y indios, griegos e hindúes, hubo una conexión muy grande desde que ya Alejandro Magno viajó a la India y conoció allí a lo que llamó los gimnosofistas, los yogis estos que se sometían a grandes penitencias, y parte de ese conocimiento místico de la India se trasladó también a Grecia, porque estamos hablando de 300 años aproximadamente antes de Cristo. Entonces, esta, digamos, revisión que hoy vamos a hacer de, ¿cómo le llamarías? Aforismos, actitudes, principios yógicos, estoicos, pues viene muy al caso, claro. Me parece muy oportuno la palabra actitudes, porque son formas de conducirse y de pensar que hay que tener siempre presentes. Rememorar un poco, tener todo ello presente. Sabes que los estoicos gustaban mucho de servirse de sentencias, de aforismos, de proverbios en los que se apoyaban para rememorar que eso lo tenían que trasladar a su vida cotidiana. Les servía como de percha, un poco de clave para llevarlo a la vida diaria. Vamos a ver si somos capaces de sacar un aforismo por cada actitud. No sé yo si voy a poder, pero vamos a intentarlo. No, contigo vamos a sacar varios por cada uno. Vamos a intentarlo. El primero es darle un sentido y un propósito a la vida. Esto es muy importante, tanto en el yoga como en el estoicismo. ¿Cuál sería el sentido? Indudablemente puede haber un sentido último que se nos escapa a la razón humana, pero el sentido de lo cotidiano debería ser mejorarnos, crecer interiormente, apoyar a los demás en su devenir también cotidiano, el tratar de utilizar la vida como un encuentro hacia uno mismo, con uno mismo, un encuentro con los demás. Cuando le pregunté a un gran yogi cuál es el sentido de la vida, contundentemente me repuso: el que usted quiera darle. Y el mejor sentido que le podemos dar es crecimiento interior, el conseguir, como decían los estoicos, ese hegemonicón, ese guía que nos orienta y que nos lleva a estar en armonía con la naturaleza y con todos los seres sintientes. Yo creo que ese es un sentido muy hermoso, aparte de que uno tenga un sentido familiar, profesional, personal, pero este sentido de autodesarrollo, de transformación, de mejoramiento, yo creo que es esencial. ¿Cómo lo ves tú? Pues mira, Cicerón lo explicaba en una metáfora muy hermosa, la del arquero y la flecha, ¿no? Y el blanco. Y él decía, creo que ya te lo dije, pero bueno, si no te lo repito, es que me ha venido a la mente. Él diferenciaba entre telos y escopos, ¿no? Y el telos era el fin último, el mayor, el sentido de la vida, y el escopos es los diferentes objetivos, obstáculos que te van saliendo en ese camino. Y ellos decían que el telos, o sea, al final él decía, el arquero,
lo que tiene que hacer es lanzar la flecha lo mejor posible, pero luego desapegarse. Exacto, justo. Entonces, el fin, el telos el propósito es el ser el mejor arquero Exacto. posible, metafóricamente. Y luego también muy importante, tanto para yogis como para estoicos, que es lo que llamaríamos esa autarquía, Sí. ese poder interior, esa libertad interna que hay que ir ganando día a día en nuestra vida cotidiana, y que tanto el yoga como los estoicos nos ofrecen infinidad de métodos que podemos ir viendo. No es que nos digan solamente hay que conseguir la libertad interior, es que nos participan todas las actitudes, todas las herramientas para poder conseguirlo. Lo dan de manera muy clara, parece como que queremos más o buscar más, pero si te dicen exactamente lo que tienes que hacer. De cierto. Eso es muy importante, el tener una brújula, un mapa espiritual que nos vaya poco a poco orientando en la larga marcha de la autorrealización. El largo alambre. La segunda actitud que me encanta, ¿no? Es aprende, desaprende y vuelve a aprender. Toda la vida es aprendizaje. Pero no consiste solo en atiborrarnos de conocimientos, de experiencias, sino saber tomar, saber soltar para volver otra vez a tomar, estar constantemente en ese aprendizaje, desaprendizaje, que es el que va configurando nuestra vida interior para poder conectar con ese guía interno, para poder ganar la libertad interior. Por eso es muy importante aprender a asir, aprender a soltar. Hay un tiempo para coger, pero hay un tiempo para arrojar por la borda, irnos despojando de todo aquello que muchas veces nos impide la visión interior, esa visión interior real, sin juicios, sin prejuicios, sin creencias, sin dogmas de nosotros mismos. Decía Séneca algo muy interesante en la carta 2 a Lucilio. Le decía que todos los días de lo que él leía o de lo que él vivenciaba se quedaba con una sola cosa. Decía, eso me lo llevo a la cama y me intento acostar siempre siendo un poco más sabio de lo que era cuando me levanté, ¿no? Sí, porque hay que incorporar, introyectar, interiorizar estas enseñanzas para que realmente nos cambien y nos transformen. De otra manera es estar siempre hablando de algo, pero que no nos ayuda absolutamente en nada. Nos volvemos diletantes de las enseñanzas y eso ni nos ayuda a nosotros ni a los demás. Y esa es la diferencia entre conocimiento y sabiduría, ¿no? Ciertamente, el conocimiento es una moneda, yo te la paso, tú me la pasas. Incluso es como una moneda a veces falsa, que lo que queremos es soltarla. La sabiduría es experiencia profunda interior, es la conexión con ese guía interior, que en el yoga le llamamos el Atman, el sí mismo, el ser interior. Es muy importante que estas enseñanzas nos transformen. Lo esencial de tu canal, que es maravilloso y siempre te felicito por ello, Gracias. Es que ayuda a que la gente cambie. No es de esos canales que hay pseudoesotéricos, pseudomísticos, que no ofrecen nada más del lado oscuro de la nueva era. No, lo importante es que le digas a la gente a dónde ir un poco, que luego cada uno vaya buscando a dónde ir por sí mismo, pero que le demos esas brújulas, esos mapas espirituales, porque la gente está muy desorientada, muy desalentada y tiene que volver a recurrir a las verdaderas filosofías. Claro. Y hay que decir que una filosofía no es abstracción, no es especulación. Una filosofía tiene que ser práctica y tiene que cambiar nuestros puntos de vista, nuestra cognición, nuestra percepción y nuestra manera de relacionarnos con nosotros y con los demás. Yo entiendo también siempre eso y lo que decía Epicteto, ¿no? Que al final cada uno tiene que ser su propio filósofo en el sentido de prueba y error, ¿no? Porque al final tú puedes dar el tren va por estos raíles, ¿no? Pero tienes que caminar tú y tienes que ver por dónde sí, por dónde no, por dónde... Y por eso es tan importante el proceso consciente. Claro. Y el proceso consciente exige
lo que se ha llamado tanto en el yoga como en el estoicismo la atención serena, esa atención vigilante, esa percepción clara para en cada momento saber cómo pensar, cómo dejar de pensar, cómo proceder, cuándo hacer y cuándo no hacer, porque otra cosa muy importante es el no hacer, lo que llamaban los taoístas chinos wu wei, no hacer. Y eso es esencial, porque en esta sociedad creemos que lo mejor es siempre hacer, acumular. Y no, es muy importante liberarse, aligerarse y realmente ser y conectar con ese guía interior. Me encanta eso, me encanta. Tercera actitud, muy importante, ¿no? Transforma los inconvenientes en aliados y despertadores, ¿no? Decía Marco Aurelio, lo que se convierte en el camino, el obstáculo que se pone en el camino se convierte en el camino, ¿no? Y hay maestros indios que dicen, si no tienes dificultades, búscatelas. Porque el gran maestro, la gran maestra al final, ¿quién es? La vida. Totalmente. Y tenemos que encarar las dificultades, los inconvenientes, pero no para venirnos abajo, sino todo lo contrario, para que lo que yo llamo el segundo aliento, esa reserva de energía que hay en nosotros, pueda aflorar y pueda ayudarnos a crecer, a desarrollarnos y llegar a un momento en que sí, los inconvenientes se tornan, se vuelven aliados, y por eso ese adagio tántrico, el mismo suelo que te hace caer, es en el que tienes que apoyarte para incorporarte. Pero ¿qué sucede? Que todos tememos los inconvenientes porque nos sacan de nuestro modo de ser habitual, rutinario, cotidiano, y eso nos espanta. Pero cuando comprendemos que eso nos vapulea, que son despertadores, entonces incluso tenemos que buscarlos, tenemos que afrontar aquello que nos remueve y nos saca de nuestro sueño profundo y no seguir soñando que estamos despiertos mientras estamos dormidos, que eso es trágico ya. El arte de eso, ¿no? Epicteto tiene una metáfora muy buena que él dice que cuando tú tienes delante cuando tú tienes un asa, que tienes un cazo, ¿cómo se llama? Una olla, puedes cogerla por el asa buena o por el asa mala, ¿no? Y por el asa buena de verla como una oportunidad para desarrollar las virtudes, o por el asa mala, que es en el sentido del victimismo, esto no lo quiero, esto porque a mí, ¿no? Pero el asa buena es como, ¿esto para qué me va a ayudar a mí a desarrollarme? Un punto esencial es que evitemos la excesiva autoconmiseración o el autocompadecimiento. El autocompadecimiento roba, sustrae nuestras más preciosas energías y además te mantiene en un estado de enquistamiento del que no sales. Es infinitamente mejor ser a veces fuerte, vigoroso con uno mismo, por mucho trabajo que cueste, pero lo podemos hacer porque la energía es inagotable casi en el ser humano y en los animales y en la naturaleza si supiéramos regularla y armonizarla. Pero es que todos estamos malgastando energía con pensamientos nocivos, con rencores, con resentimientos, con autocompasión. Con comida basura. Bueno, es que ¿sabes qué es lo más trágico? Has dicho comida basura. Comida basura, sí. Pues ¿sabes qué es lo más trágico que hay? Un día me decías que tendríamos que volver a hablar de la muerte. Es muy importante cuando uno está muriendo tener y haber cultivado y ejercitado pensamientos y emociones positivas. Porque imagínate, Pepe, lo que es que mientras te estés muriendo eches de menos las hamburguesas, que es el peor alimento de la humanidad. Sí. El peor alimento de la humanidad es las hamburguesas. Entonces, imagínate si te estás muriendo y lo que quieres es visitar una hamburguesería. ¿Dónde vas a ir si reencarnas? Madre mía.
Entonces sí, hay que evitar los tóxicos en la comida, los tóxicos en la relación con los demás, los tóxicos en general, tanto físicos como mentales, emocionales y energéticos. Cuarta actitud, haz lo mejor que puedas sin encadenarte a los resultados. Karma Yoga. El yoga de la acción consciente y desinteresada. Como decía Jesús, si los resultados tienen que venir, vendrán por añadidura. Si tú haces lo mejor que puedas en todo momento y circunstancia, relájate luego. Claro. Y los resultados vendrán o no vendrán. El agricultor que elige, creo que ya hemos recurrido a este símil otras veces, que elige el mejor terreno, la mejor simiente, el mejor abono, la mejor época del año para plantar, y luego se relaja y ya no puede determinar si va a haber una granizada o una tormenta. Pero él ha hecho lo mejor que podía. Tenemos que tratar de hacer lo mejor que podamos y luego no estar malgastando energía con esa ansiedad de que llegue ya el resultado. El resultado llegará cuando tenga que llegar, de la misma manera que el río va fluyendo de acuerdo a su naturaleza. Por cierto, tanto yogis como estoicos, tú lo sabes muy bien, están muy unidos a las leyes de la naturaleza, se inspiran mucho en el devenir, en el curso natural de los acontecimientos que nos muestra la naturaleza. Ir contra la naturaleza es ir contra uno mismo. Claro. Y este cuerpo y esta mente también son naturaleza. Por eso es importante en este trabajo sobre uno mismo el aunar las técnicas. Hay un soma, cuerpo, pues hay técnicas para el cuerpo, ejercicios de estiramiento, de gimnasia, de fortalecimiento de vigor. Tener en buena disposición soma, cuerpo. Pero luego hay un neuma, la energía, a través de la respiración, a través de la alimentación sana, a través del contacto con la naturaleza. Y luego hay una sustancia, espíritu, esencia de orden superior que es psique, que también tenemos que aprender a recogernos y unificarnos o estabilizarnos en esa psique. Sí, y luego el hegemonicón, ¿no? Que está ahí observándolo todo. Ese es. Guiando ahí, ¿no? Ese es el más desconocido y el más misterioso. Pues yo creo que el que más se refiere a ellos es Marco Aurelio, ¿eh? De los romanos. Sí, no te creas que Mephistotes y Séneca apenas lo mencionan, no, casi ninguno, ¿eh? Y sin embargo es el pasaporte a la libertad interior. Totalmente. Ese es el pasadizo a lo otro, a lo que no sospechamos siquiera, pero que es el todo, el Brahman de los hindúes, como queramos llamarle, pero es aquello que nos permite respirar, que hace posible los latidos del corazón, que hace posible el pulso. Es esa energía de la energía, esa quinta esencia que hace posible la vida. Si conectamos con eso, vamos a llamarle así, que no tiene... Como Nisargadatta, ¿no? Exactamente. Si conectamos con eso, la vida da un giro total porque cambia la percepción, la cognición y nuestra manera de ser y de proceder. Yo te quería hacer una pregunta de a ver qué piensas tú, el proceso y el resultado. Está también como muy de moda decir eso, ¿no? Y la gente lo entiende, pero digo, luego lo practicas de verdad y yo les pongo una pequeña trampa, ¿no? Le digo, ¿para ti qué es importante? ¿El proceso o el resultado? Y todo el mundo, el proceso, ¿no? Y luego le digo, vale. Y una pregunta así para romperles un poco los esquemas, digo, si supieras que vas a hacer algo y que el resultado no va a ser positivo, ¿lo harías igualmente? Y me dicen, no. Digo, entonces para ti lo importante no es el proceso, son los resultados. Si supieras que va a salir mal, no lo harías. Entonces. Es que lo malo es que todas estas enseñanzas se han adulterado, se han desdibujado, se han pervertido
y se han convertido en una moda. Y la gente utiliza todos estos aforismos, estas sentencias, estos proverbios, como si realmente los hubiera incorporado a su vida. Claro. Pero son simplemente una idea y el intelecto no cambia. La idea no modifica, lo que modifica es el trabajo interior que realmente nos transforma y nos lleva del centro mental al centro emocional. Ahora hablaremos de eso, porque vamos a hablar luego también del corazón y la mente, ¿no? La quinta actitud, sé paciente y disciplinado. Hemos visto que el espacio que hicimos sobre la paciencia ha tenido mucho éxito. ¿Por qué? Porque todo el mundo es impaciente. Y en cambio la paciencia es, haciendo un juego de palabras, la ciencia de la paz. Claro. Pero en todos nosotros persiste ese niño malcriado que lo quiere todo aquí, ahora, cuando él quiere y como quiere. Pero la vida no funciona así, nadie puede empujar el río. A la noche sigue el día, al día sigue la noche, a una estación, otra estación, así sucesivamente. Hay que cultivar esa actitud de paciencia, esa actitud de saber esperar con un estado de calma, con un estado de apatía en el mejor sentido de la palabra, de no reacción. No reaccionar. Si yo he hecho lo mejor que he podido, espero, y si tiene que suceder, sucederá. Pero no tengo que implicarme excesivamente en ello, porque si no me desgasto y me resquebrajo psicológicamente. Y como no sabemos esperar, es que esta es una sociedad enferma de muchas cosas, pero entre otras de frustración. La amarga, la dolorosa, la hiriente frustración de no alcanzar lo que queremos en el momento que queremos. Luego la paciencia es un medicamento maravilloso. La paciencia alarga la vida, calma la mente, seda el espíritu, nos permite dormir mejor. ¿Qué opinas de esta frase? Impaciencia con las acciones y paciencia con los resultados. Paciencia con todo, ¿verdad? Al final, y lo más importante, paciencia con uno. Paciencia con uno. Porque anda que no hay que tener paciencia con uno mismo. Que nos estamos aguantando todo el día. Sí, exacto. Y paciencia con el karma, con la ley de la reacción y la acción. Porque como decía un amigo mío que ya murió, qué calma hay que tener con el karma. Que constantemente nos lleva a la contraria, pero a lo mejor eso es una sabiduría que no sabemos ver, claro, pero que es necesaria en nuestra vida, por lo que hablábamos de las dificultades a vencer para que otros estratos de nuestro ser se vayan manifestando. Tú eres justo, ya lo dice la David, tú, aquello que no puede perderse en un naufragio. Ahora lo que hay que averiguar es qué es eso que no puede perderse en un naufragio. El hegemonicón. Cierto. ¿No? Cierto. Sexta. Esta me gusta. No te ocultes o escondas a ti mismo. Estamos toda la vida jugando al escondite con nosotros mismos. Pero toda la vida nos hemos vuelto los mayores expertos que hay en mentirnos, embaucarnos, aturdirnos a nosotros mismos. Estamos huyendo de nuestra sombra, pero la sombra sigue. Por mucho que debajo de una alfombra pongamos basura, la basura persiste aunque no queramos verla. Tenemos que ver ese lado también oscuro, ese lado de grises que hay en todos nosotros, porque solo si nos vamos desenmascarando ante nosotros mismos podremos ir alejando de nosotros lo que es tóxico, lo que es pernicioso, para que pueda aflorar lo verdaderamente hermoso. Pero cuando uno nunca quiere verse como es, cuando uno solo está viviendo en base a la máscara esperpéntica de su propio ego,
entonces nunca sale de ahí, seguirá siempre en el campo de concentración de sus fantasías egocéntricas. Sí, lo que yo veo es que es imposible hacer eso si siempre estamos mirando fuera, ¿no? Totalmente. Y Claro. me pasó una cosa curiosísima. Iba un día escuchando una conversación nuestra por la calle y justo tú decías en esa conversación, no recuerdo qué episodio era, pero tú decías que siempre nos estamos exteriorizando, no nos interiorizamos nunca. Y justo cuando tú decías esas palabras, pasé por una tienda de una línea cosmética, no voy a decir el nombre, que ponía, salía el cuerpo de una mujer y ponía exteriorízate. ¿Ves? Justo. Y dije, claro, es que la sociedad nos está empujando siempre a lo de cómo nos vamos a conocer. Esto es como cuando me llamaron a mí a hablar del despertar de la consciencia a una emisora muy famosa de radio. Y llego allí, cuando voy a entrar en el estudio, veo que hay un cartel que dice no me despierte. Y digo, ¿qué hago yo aquí? Entonces, me llaman para hablar del despertar y hay un cartel que dice no me despierte, porque en realidad no queremos despertar, queremos seguir ocultándonos a nosotros mismos, viviendo en el holograma, en la falsa personalidad. Yo no sé, querido Pepe, si los estoicos han tenido algún nombre o alguna denominación para esa falsa personalidad, ese holograma que creemos ser y que es lo que no somos. Hasta donde yo lo sé, no. Porque yo no lo he encontrado, yo lo he buscado estoy leyendo mucho a Antonio Blake, que habla del personaje, que es un poco Leo y demás. Exacto. Y hasta donde yo lo sé, no hay una palabra exacta que denomine eso, que puede ser un poco el ego, ¿no? La parte más superficial tuya. Exacto, es la parte. Sí que puede ser a lo mejor... hasta donde yo sé no dicen nada de ego. Nada. Pero hasta donde yo sé, o hasta donde nos ha llegado, o yo he encontrado. Pero... También quería preguntarte, porque de paso tú me examinas, yo te examino, estas conversaciones son un examen. ¿Qué opinaban los estoicos de los animales? Porque yo soy un gran defensor de los animales y veo cosas que me estremecen y me hacen morirme de tristeza. Entonces, ¿qué pensaban de ellos? Pues mira... hay un estoico que es el maestro de Epicteto, que se llama Musonio Rufo, sí, que él decía que había que alimentarse solo de vegetal, ¿no? De verdura y demás, porque decía que los que se alimentan de animales son como animales. Entonces, que sepamos, él era vegano, por ejemplo, ¿no? Y Marco Aurelio creo que no habla de ello, y Séneca sí que habla de que una temporada importante de su vida fue vegano, que solo comía verdura, no comía animales, por convicción propia, pero vuelve a comer animales porque en Roma en aquella época el emperador decía que había que comerlos y el padre Séneca le aconsejó que comiera animales porque si no el emperador se lo podía cargar. Entonces vuelve a comer animales, pero por convicción propia él era vegano también. Es que es muy importante, seas vegetariano, no. Yo soy vegetariano hace 30 y tantos o 40 años, pero cada uno debe seguir lo que le dicte su razón. Seas vegetariano o no, lo importante, lo esencial es empatizar con el reino animal, darnos cuenta de que son nuestros compañeros, de que no han venido aquí para que les explotemos, les perjudiquemos, les denigremos, abusemos de ellos y les maltratemos. Y entonces siempre me he preguntado, bueno, ¿qué pensarían los estoicos del reino animal, ellos que son tan naturistas en el sentido de seguir las leyes básicas de la naturaleza? Supongo que sentían de motu propio un respeto por el reino animal. Yo imagino que sí. Sí que es verdad que en líneas de la razón los ponen por debajo, lo que se refiere solamente al logos, a la razón universal o a la racionalidad, porque decían que los únicos que podemos razonar son los seres humanos. Pero eso es porque no habían conocido a mi gato en mí. Si le conocen, yo le pongo por encima, le hubieran puesto por encima. Pero tú fíjate a dónde se llega, ya que hablamos del respeto no a la naturaleza, que te voy a dar una primicia de lo siguiente, porque esto también despierta conciencias. Yo vivo muy cerca del Parque del Retiro y en los últimos meses los perros, pero además parece ser que intencionadamente por sus dueños, han matado
de una familia que yo ponía como ejemplo de unidad maravillosa, de 8 ocas, han matado 7. Primero 4 y luego 3. Y a eso ha seguido una matanza también de 4 pavos azuzados los perros por sus amos. Y a eso sucedió hace años el asesinato por un perro que se jactaba, además la dueña de ello, de la muerte de un cisne en el lago del Retiro, en el Palacio de Cristal, y el robo de su hijito, de su cría, y el dejar ciega a la otra cisne, y así sucesivamente. O sea, yo que vivo al lado del Retiro, puedo constatar día a día lo que es la masacre de animales y la degradación de la fauna y la flora. Y pienso en los yogis amorosos como Ramakrishna, Vivekananda, Ramana Maharshi, o en los estoicos respetuosos con la naturaleza. Cómo el ser humano en el siglo XXI puede seguir desplegando estos malísimos sentimientos en todas las direcciones. Es increíble. Es increíble. Claro. Y lo que no sepamos. No. Mejor es que no saberlo. es mejor no saber ese sentido, porque yo mismo que todas las noches doy de comer a 3, 4 gatos, los que vienen a la puerta de mi casa, al portal de mi finca, pues también tengo siempre problemas con la gente que me increpa porque doy de comer a los gatos. O sea, que es importante recuperar también de los estoicos ese sentido de la armonía inspirado en la naturaleza, el no hacer daño, el no perjudicar a nada que sea viviente, el considerar que incluso una brizna de hierba es sagrada y no tenemos por qué dañarla. Vamos a seguir por ahí, porque una de las claves es esa, ¿no? Lo tenía por aquí apuntado. No juzgues, no prejuzgues, no malinterpretes y no siembres discordia. Cierto. No hagas daño, ¿no? Hay una tendencia extraña a la maledicencia. De la misma manera que si aparentemente es igual de fácil pensar en positivo que en negativo, pero pensamos tanto en negativo, ¿por qué, si podemos utilizar la lengua para sembrar concordia, estamos utilizándola como un estilete venenoso para herir y para sembrar discordia? Yo creo que en este sentido tanto el yoga como cualquier filosofía práctica positiva como el estoicismo nos tienen que alentar a que utilicemos la mente, la palabra y los actos de una manera constructiva, cooperante, que nos ayude a nosotros y subsiguientemente a las otras criaturas. En una conversación que tuvimos dijiste algo así como que la palabra era una flecha, ¿no? Que una vez que la lanzabas ya no podía... Sí, aquel viejo adagio de que hay 3 cosas que nunca pueden recuperarse: la palabra dicha, la flecha disparada y la oportunidad perdida. Qué bueno. Y es verdad, mientras la palabra no la has dicho, no te ha hecho su esclavo. Pero en cuanto la has dicho, ya estás tomado por la palabra y ya no hay manera de desdecirse, claro. Por eso los estoicos y los yogis son muy, muy cuidadosos con la palabra. Y ahí es donde es esencial la autovigilancia, la atención serena, el estar autoobservante para no dejar que nos tomen los pensamientos nocivos, las palabras negativas o los actos perjudiciales. Autoobservancia. Y yo creo que eso los estoicos lo llevaban tan, digamos, seriamente, tan firmemente, que incluso tú sabes que antes de dormir hacían ese ejercicio de autorreflexión para ver si realmente se habían comportado de una forma idónea o de una forma tóxica o negativa. Ese ejercicio lo cogen de Pitágoras.
Es el que recomendaba en los versos áureos. Eso es. Si no cierres, cuando cierres los ojos, repasa por 3 veces los astros del día. Que Pitágoras sí que era totalmente vegetariano y un respetuoso total de la naturaleza. Y es cierto, como muy bien has dicho, que los estoicos, además de tomar parte de las enseñanzas de Buda, de las enseñanzas hindúes, tomaron también parte de enseñanzas pitagóricas. Sí. Marco Aurelio lo menciona varias veces, ¿no? Y un ejercicio que se recuerda cada mañana, lo pone en las meditaciones, dice, a la manera de los pitagóricos, cada vez que te levantes, mira a los astros y recuerda que ellos mismos hacen todos los actos sin vanagloriarse por ellos, ¿no? Todos los días hacen lo mismo sin vanagloriarse por ellos, ¿no? Tú, antes de dormir, te haces el ejercicio de autorreflexión. Yo reflexiono del día. Hacer una especie de contabilidad. Lo positivo y lo negativo que he pensado, que he hecho, que he sentido a lo largo de la jornada. Haces esa autorreflexión. Yo antes lo hacía escrito, antes de tener hijos lo hacía escrito. Ahora lo hago mentalmente y ha cambiado con los años, porque yo antes me castigaba mucho por los errores. Sí. Ahora soy un poco más compasivo. Sin embargo, creo que es Epicteto, o uno de ellos, el que dice que uno tiene que tomar conciencia de sus errores, pero también saber perdonarlos para encarar el día siguiente. Exactamente, claro. Exactamente. Si no, eres un esclavo de ti mismo. Sí. Tenemos uno muy interesante que ya has mencionado por encima, pero que quiero recalcar, que es siembra en tu mente pensamientos nobles. Todos somos lo que pensamos. Una de las máximas más frecuentes en el yoga es: así como pensamos, así somos. Y todos somos el resultado de nuestros pensamientos, porque el pensamiento tiende a convertirse en un hábito, el hábito en un acto, y al final todos somos hijos de nuestros hábitos y de nuestras actuaciones. Por eso, de la misma manera que el agricultor, con sabiduría, con paciencia, elige y siembra la mejor simiente, nosotros tenemos que elegir, seleccionar, propiciar, cultivar, desarrollar, desplegar pensamientos positivos, pensamientos constructivos, porque el pensamiento genera una emoción, igual que la emoción genera un pensamiento. Si tú tienes pensamientos positivos, eso está de alguna manera apoyando emociones constructivas, hermosas, positivas también. Fíjate que uno de los grandes yogis que fue muy famoso en su época, Baba Muktananda, que yo entrevisté por el 1980, él siempre decía: la fuerza del pensamiento es tan grande que si 1000 personas piensan positivamente, otras 1000 personas piensan positivamente. Pero si 1000 personas piensan negativamente, 10.000 personas piensan negativamente. Que todavía el pensamiento negativo puede ser más fuerte, más vigoroso que el positivo. Por eso tenemos que cultivar y alimentar pensamientos positivos. Y aquí los estoicos utilizaban, ya hemos hablado de ello, un método excelente. Elegían determinados aforismos, sentencias, proverbios y los repetían y los recordaban para introyectarlos y luego convertirlos en una actitud de vida, en una actitud en su vida cotidiana. Como Buda decía: nunca permitiré que nada me perturbe. Introyectarlo como un mantra: nunca permitiré que nada me perturbe. Y llega un momento que eso va calando en tus células y cambia tu carácter y tu temperamento. Hay un libro muy bueno, no sé si lo has leído, de un autor que se llama James Allen, que se llama Como el hombre piensa, así es su vida. Es un libro excelente. Pero así es. Muy cortito, claro. 100 páginas, pero es espectacular. Pero tenemos que ir más allá del pensamiento. Cuando el pensamiento cesa, se revela el guía interior.
El pensamiento todavía es ego, es ficción, es fantasía, es alucinación. Ya los estoicos prevenían mucho sobre ese pensamiento de fantasías incontroladas. Pero cuando logramos que el pensamiento se rinda, cese, entonces se revela la luz de ese guía interior. Hay un adagio en el yoga que reza: cuando el pensamiento se suprime, se revela la luz del ser más profundo. Eso es lo que dices en el fakir, ¿no? Que cuando Exacto. hay un espacio entre pensamientos, ahí está el ser, Sí. el ser ahí, ¿no? De hecho, en el fakir que tú has tenido la gentileza de hacer conmigo, y te lo agradezco mucho este espacio, que es una filosofía de vida, hay que convertirnos de funámbulos, de sonámbulos en funámbulos. Lo que hace el maestro, el fakir, Suresh el fakir, es enseñarle al discípulo constantemente métodos para que salte más allá de la sombra del pensamiento. El pensamiento es limitado. El pensamiento es un poco a veces como una cárcel, porque es el hermano gemelo del ego. Tenemos que lograr ir más allá del pensamiento. ¿Hacia dónde? Hacia la intuición, el conocimiento supraconsciente, la mente supramundana, como queramos decirlo. El todo, el ser, el cosmos, lo absoluto, el vacío primordial que digo en el fakir, lo incondicionado, lo inefable, lo sublime, muchas palabras para lo mismo. Qué bonito. Vamos a hablar de eso ahora. En este, ¿no? Medita, reflexiona y discierne, ¿no? Sí. Yo veo como conflictos ahí, ¿no? A ver si me ayudas a deshacer el nudo. Medita, reflexiona, discierne. Eso está muy relacionado con el pensamiento, pero también con ir más allá del pensamiento, ¿no? Porque la reflexión y el discernimiento al final es una forma de pensamiento también, ¿no? Es que por eso, por un lado hay que trabajar la herramienta del pensamiento. Una cosa es el pensamiento que nos piensa, alborotado, descontrolado, pero otra cosa es el recto pensar, el pensamiento que es como un bisturí sagaz que puede diseccionar. Los estoicos llevaban hasta el límite esa disección absolutamente en todo para ir quitando siempre lo aparente, lo inesencial, innecesario, llegar al núcleo del núcleo del núcleo. Ahí tenemos que trabajar con pensamiento organizado, consciente, deliberado, lúcido, y con la discriminación, aprender a distinguir. Pero más allá del pensamiento está la meditación, que es esa mente alerta, vigilante, capaz de captar, pero que no reacciona, porque el pensamiento es reactivo y es posesivo, y está de alguna manera mezclado con ideas, conceptos, recuerdos, memorias, especulaciones, fantasías. Por muy puro que llegue a ser, todavía es pensamiento. Claro. Pero más allá de la sombra de ese pensamiento surge ya no la reflexión, ya la meditación, que es percepción y cognición de otro orden que está más allá de la esfera del pensamiento ordinario. ¿Y cómo sabe uno si está ahí o no? ¿Qué siente? Esto es como si me preguntas cómo sabe uno si tiene hambre o no. Si tienes hambre, la tienes. O si estás despierto o dormido. Exacto, estás despierto o dormido. Si tú estás todo el rato en ese, digamos, engranaje del pensamiento, en esa especie de, voy a decirlo así, surco repetitivo de consciencia, como cuando se engancha un disco de vinilo y no sales de ahí, es que estás metido en la cápsula del pensamiento. Pero cuando de repente hay como una especie de disiparse el pensamiento, aunque sea por un segundo, tú sabes que has pasado a otro modo de percibir. Sí. Puede ser un segundo, una décima de segundo, pero sabes que te has ido de el espectador implicado en la película
al testigo hegemónico que está más allá del espectáculo, del espectador y de la película. Esto es muy difícil de comprender porque nosotros estamos siempre metidos en la película de lo que el viento se llevó, por ejemplo, que por mucho que te guste llega un momento que es un rollo si tienes todos los días que verla, pero eso es la mente, todo el día películas, es un cine, esto es un cine apesadumbrante. Hay que tratar de ir más allá del espectáculo. Si vas más allá del espectáculo, ¿con qué te encuentras? Te pregunto. Haz esta reflexión. Si estás viendo una película y en un momento dado te sales de la película, aunque la película sigue, ¿dónde te encuentras? Yo me imagino viendo al espectador que está viendo la película. Exacto. Te sales. Pero el espectador todavía es una especie de cápsula, estás ahí encapsulado. Hay que ir más allá del espectador. Entonces es difícil de explicar en términos conceptuales, pero se entiende en la meditación. Primero estoy en la película, luego logro escapar de la película y me establezco en el espectador, pero el espectador todavía es ego. Y todavía tiene esa sensación, soy esto, aquello, lo que he hecho, la película, lo que voy a hacer no me gusta. Pero luego hay otro salto. Y te vas, voy a decirlo así, a la consciencia de sí. No es la consciencia, es la consciencia de sí. Y de ahí todavía saltas a la consciencia del ser, del todo. Es una especie de viaje que se llama el viaje a los adentros. Pero tenemos que empezar por salir fuera de la película. ¿Cuál es la película? La película es nuestro nombre, nuestra forma, el pensamiento, nuestros apegos, nuestros odios. Todo eso es la película. Lo que hago, lo que no hago, el papel que interpreto en esta comedia, drama que es la vida. Eso es película todo. Eso es vestimenta. Hay que ir más allá de eso. Y te vas encontrando en ese viaje con una serie de estaciones, dicen los sufíes. Vas recorriendo estaciones, que en términos de Santa Teresa de Jesús es el viaje interior, ir pasando moradas hasta llegar al castillo interior. Qué bueno. Todos estamos alienados. La palabra alienado, enajenado, enloquecido, viene muy bien porque es que estamos identificados con las vestiduras. Te voy a hablar un poco de las vestiduras para que busques semejanza en la filosofía estoica. Vale. De acuerdo a nosotros en Oriente, las vestiduras van de lo más denso al más sutil. La vestidura más densa es soma, que dicen ellos, los estoicos, el cuerpo. Una vestidura menos densa, más sutil, es prana, energía, neuma. Una vestidura más sutil es el pensamiento. Sí que. Una vestidura más sutil es el sentimiento puro. Algo buscarás ahí. La pasión, ¿no? El sentimiento puro. Y una vestidura todavía muchísimo más sutil es ese hegemonicón, ese ser, ese sí mismo. Todos estamos siempre en las vestiduras más aparentes, más superficiales, más burdas, con lo cual vivimos de espaldas a lo más íntimo y profundo de nosotros mismos, con lo cual no escuchamos nunca la voz interior. En todos nosotros hay una voz interior que creemos que nos pertenece, pero no nos pertenece. Es la que llamaríamos la voz de la sabiduría suprema. Un tipo especial de conocimiento que el ser humano ha buscado desde los comienzos de la humanidad y que ha llamado la filosofía perenne, la sabiduría perenne. Todos estamos buscando esa sabiduría porque representa la verdadera dicha, la verdadera paz, el verdadero equilibrio y la armonía. Incluso los que no la buscan de una manera
más filosófica, espiritual, como quieras decirlo, también lo están buscando. El que toma droga, heroína, etcétera, es que busca a su modo equivocadamente, pero está buscando ese nirvana, entre comillas. Y el que se pasa el día jugando a una máquina tragaperras o a la ruleta, y el que se vuelve un sexoadicto, un adicto del sexo, un sexomaniaco, es porque quiere encontrar ahí también esa especie de paraíso que se le escapa. Todos somos grandes buscadores del paraíso, pero se puede hacer de una y de otra manera. Y tenemos que encontrar los cauces oportunos para irnos liberando un poco de las envolturas externas y encontrar ese punto central de esta serie de círculos concéntricos. Siempre estamos en los círculos aparentes, pero no llegamos al punto central que en el yoga le llamamos bindu. Bindu es el punto central. Qué bueno. Hay algo como el punto central en el estoicismo. Esa quinta esencia. Puede ser a lo mejor se me ocurre el logos, ¿no? No es la arete tampoco, no es la virtud exactamente, ¿no? Es más. Es como si, digamos, ese punto central de la circunferencia se refleja en todos los círculos, pero es diferente de los círculos. La fisis, a lo mejor, la naturaleza más pura de algo. Eso, la fisis. Eso es justo. La fisis. La naturaleza más pura. Lo que no tiene ni nombre, ni forma, ni limitaciones. La naturaleza más pura. Yo creo que es la fisis, lo que te refieres. Esto demuestra, fíjate, el trabajo que tú y yo estamos haciendo de indagación, investigación, que en todas las épocas y en todas las latitudes ha habido sistemas filosóficos o espirituales buscando una realidad de orden superior que se escapa a la mente ordinaria. Totalmente. Vamos a acabar, nos quedan 2. Nos quedan 3. Te podría decir una cosa, en las envolturas aparentes o en las más externas o superficiales nunca puede haber felicidad, pero nos han engañado. Nos engañan constantemente la sociedad, los dirigentes de la sociedad, nos engañan, nos hacen creer que las envolturas aparentes, cuerpo, mente, nombre, no, ahí no hay dicha, pero buscamos y entonces nunca encontramos. Hay que cambiar el enfoque, la actitud, la perspectiva y empezar a buscar donde realmente debemos buscar. Y anoche que estaba leyendo a Epicteto, él da muchas invitaciones a buscar donde hay que buscar. Porque si estás buscando agua donde nunca puede haber agua, nunca la encontrarás y entonces surge la frustración, la decepción y el desencanto. Y esta es una sociedad totalmente desencantada. ¿Qué estabas leyendo? ¿Las disertaciones? ¿El manual? Eso es buenísimo. Maravilloso. Buenísimo. Sí. Y luego tengo también un libro muy bueno de todos los pensamientos recoge de Marco Aurelio. ¿Cuál es? No me acuerdo. Las meditaciones a lo mejor no serán. Sí, recoge, es que debe ser un compendio, porque es un libro grueso y recoge todo de él y de otros ya, de otros colaterales. Te lo tengo que fotografiar y te me lo mandas. Mira. Me lo mandas. Pero a ti no se te escapa nada. Bueno, pero es que hay muchos libros que yo no conozco también. O sea, yo leo a los estoicos, pero yo de los griegos conozco menos, por ejemplo. Claro. Ahora te enseñaré también a Diógenes Laercio, ¿lo conoces? Sí, claro. Claro, él recoge muchas cosas muy interesantes. Vamos a darle caña entonces. Es que nos quedan 3. ¿Confía en tu segundo aliento? Bueno, he creado esta denominación, el segundo aliento, te explico por qué, Pepe. Porque cuando uno cree que ya no puede más, que ya no da más de sí, que ya está derrotado, no es así.
Igual que en el coche hay reserva de gasolina, todos nosotros tenemos una reserva de energía, de neuma, y le llamo el segundo aliento. Y lo que hay que saber es recurrir a ese segundo aliento para ponerlo en marcha y volver a encontrar la fuerza, el vigor suficiente para seguir trabajando en el recto propósito y la intención de la vida. En todos nosotros está. Y en la extremidad del esfuerzo aparece el esfuerzo sin esfuerzo. Eso me gustó. Cuando creemos no puedo más, el deportista sabe que puede más. El que está haciendo cualquier trabajo sabe que puede más. El escritor sabe que puede más. El enfermo sabe que puede más. Y así sucesivamente. No lo olvidemos. Hay una reserva de energía que llamo el segundo aliento, que se dispara cuando creemos que no podemos más, pero se dispara sobre todo cuando hacemos el sobreesfuerzo. ¿Qué es el sobreesfuerzo? El esfuerzo es que tú, por ejemplo, te subas 7 pisos. Pero si en ese momento que estás agotado, por poner un ejemplo muy banal, pero significativo, en ese momento que estás agotado dices, pues ahora subo otros 7, los 7 son el sobreesfuerzo. En el sobreesfuerzo aparece, se presenta, se manifiesta el segundo aliento, y que todo ser humano sepa que hay un segundo aliento. Y esto es muy importante para la gente deprimida, para la gente con ansiedad, para la gente con una enfermedad, para la gente decepcionada, frustrada. No hay nunca que abandonar. Hay que recurrir a ese segundo aliento, y esta es una actitud muy estoica. Desde luego, los estoicos no se rendían ni ante la muerte, vamos. Hay un militar americano de estos que hace, que tú sabes que los preparan con pruebas extremas y imposibles, y él siempre dice que él se dice a sí mismo que cuando cree que no puede más, solo está al 40%. Dice, puedes muchísimo más de lo que piensas. Puedes muchísimo más de lo que piensas. Cierto. Esto lo saben muy bien los alpinistas de grandes alturas. Creen que no pueden más, pero pueden más. Claro. Sí. Reflexiona sobre la muerte para poder realzar la vida. Memento mori, memento vivere. Exactamente. De alguna forma, pues, es tener la muerte presente, no para alimentar hipocondría o tanatofobia, sino como un sentimiento de que este momento puede ser el último, de que podemos estar viviendo la última hora de nuestra vida. Queremos vivir esa última hora de nuestra vida con rencor, con odio, con ansiedad, con angustia, con rabia, con desencanto, o la queremos vivir desde la auténtica apatía, sin reaccionar, desde la auténtica serenidad, calma. Si tenemos presente la muerte, la vida adquiere un valor diferente, porque todo se nos está presentando y a cada momento puede irse. Es como un pimpollo. El pimpollo está ahí, lo estamos disfrutando en una flor, pero a la vez hay conciencia de que se va a marchitar. Entonces quizá lo disfrutamos todo más. Y luego, cada vez que tenemos conciencia de la muerte de los demás, nos humanizamos. Porque fíjate lo que es pensar, esta criatura maravillosa que tengo a mi lado puede morir. O mi hijo, o mi madre, o mi amigo, o mi vecino. Eso hace que les tengamos más afecto, más devoción, más cariño, más sentido cooperante. Luego el recordatorio de la muerte es de alguna manera una invitación a vivir cada momento como si fuera el primero y el último, con vitalidad, con intensidad y sobre todo con compasión. Eso me ayuda mucho en momentos duros con mis hijos también. Digo, hay veces que me estoy quejando porque estoy cansado y se desperté y no sé qué. Digo, pero si se muriera, ¿cuánto daría yo por vivir esto? Eso es muy bueno. Es impagable. Sí, eso cuando te entrevistó
nuestro querido Alex Hidalgo. Exacto, lo dijiste y me conmovió, porque me parece una lección práctica extraordinaria. Cada vez que alguien que queremos nos cansa, nos perturba, nos agota, hay que utilizar este razonamiento. Qué dichoso soy porque me puede estar haciendo esto. Es así. Porque lo otro es el vacío, este estéril absurdo. Los años que yo he tenido que estar luchando por la enfermedad que tuve del cerebro, la enfermedad en muchos sentidos me dejó muy débil. Me hizo perder varios idiomas que hablaba y ahora los leo, pero no los hablo, muchas cosas. Me ha provocado muchísimas secuelas que he ido todas ellas poco a poco dominándolas. Pero cuando se me produce algún dolor intenso, cuando me vuelve a repetir la visión doble que me viene a veces, etc., siempre me digo, gracias a Dios, porque quiere decir que estoy vivo. Claro. Es muy molesto, me duele, pero quiere decir que estoy vivo. Luego tu razonamiento me pareció magistral, que lo sepas. Fue por Marco Aurelio. Marco Aurelio es el que lo dice. Sí, pues es fabuloso eso. Y qué suerte de poder vivir. Sí, exacto. ¿Cuánto daría por esto? Eso. No, y sobre todo que es que muchas veces nos quejamos, ¿verdad?, de los seres queridos. Sí, de cosas. Otra vez me llama por teléfono y estoy comiendo. Otra vez me está ofreciendo sus quejas, sus lamentos. Pero dale gracias al destino de que eso es así, porque qué ausencia, qué vacío si no estuvieran. Luego acabamos de encontrar, tú ya has encontrado hace mucho, la receta para soportar a los niños que se pasan la noche llorando. Sí, es que de verdad que lo pienso, ¿no? Y qué suerte tengo de estar viviendo esto. Exacto. Aunque estés cansado, ese pensamiento lo borra todo. Claro. O sea, el segundo aliento a las 5 de la mañana. La última, prepárate para soltar cuando llegue el momento. Eso es esencial. Es que creemos que esto es nuestro. Claro. Pero si hay que soltarlo todo. Si cada día estamos soltando, ¿qué nos ata al día anterior? La memoria. Esos engramas cerebrales que representan la memoria nos hacen creer que tú y yo somos los mismos que hace 10 años, cuando no. Cada momento surge, cada momento se desvanece. La impermanencia, esto también insistían mucho los estoicos. Todo es fluido, todo es impermanente, todo es transitorio. Es querer agarrar el humo, pero eso es imposible. Entonces llegará un momento en que, igual que hemos soltado tantas cosas, anda que no han pasado personas por nuestra vida. Han venido, han partido, grandes amigos de la infancia que ahora dónde estarán, y nuestros profesores en la escuela, y, en fin, tantas personas que vienen, que marchan. Esto es una posada. Pero si el problema es creer que esto es permanente, esto es una posada. ¿Qué es una posada? Donde la gente viene y la gente se marcha. Pues esto es una posada y tenemos que tener esa actitud del buen viajero. Llego, duermo aquí, me voy. Y además lo decían los estoicos, no digas que te roban nada, di que has devuelto lo que se te dio. Claro. Te dieron la vida, la has devuelto la vida. Y además, los que tengan el sentimiento real de que hay ese absoluto, o como queramos llamarle, porque las palabras aquí no sirven de nada, sabe que es como la ola que vuelve al océano y que no es que pierda, es que gana mucho, que es la diferencia. Epicteto lo cuenta en una metáfora muy bonita, una parábola, ¿no? Creo que es el punto 14 o 15 del manual, por si luego lo quieres ver. Habla de que la vida es como un banquete, ¿no? Dice, tú tienes que esperar pacientemente a que la bandeja te llegue. Cuando te llegue, sírvete con moderación, pero luego deja que la bandeja siga. No lo quieras retener, claro. Contigo, deja que siga la sí, bandeja. También, si llega la bandeja. Exacto, y también dicen eso de que hay que irse para dejar lugar a otros. Totalmente. Por eso la meditación en la impermanencia es muy importante. Todo viene, todo parte,
nada persiste, nada perdura. Aun lo que creemos que dura, no dura. Dura desde nuestro ángulo o espacio de vida, pero tampoco dura. Donde hubo lagos, ahora puede haber montañas. Donde hubo montañas, ahora hay ríos, y así sucesivamente. Todo está sometido a la ley del cambio. Ramiro. Ley del cambio, una. Ley de la dualidad, otra. Frío, calor, amargo, dulce. Yin-yang. Yin-yang. Hay que ir más allá de todos esos conceptos o categorías, pero nos ayudan. Y al final, lo cierto es la amistad. Muchas gracias por estas dos actitudes. Gracias. Gracias.